Hoy iniciamos una nueva serie que la he denominado Los principios y los valores del reino de los cielos. Eso está escrito en la palabra del Señor. Y el título del mensaje para el día de hoy es Los principios del comienzo de todo. Entonces vamos a orar y les pido que estén con un corazón dispuesto, porque esta serie es muy importante, así como estuvieron todos muy atentos en la serie que acabamos de terminar, ¿Por qué eres cristiano? Ahora vamos a descubrir en la palabra del Señor durante estos próximos 9 domingos. Vamos a descubrir esos principios y valores que el Señor quiere que apliquemos a nuestra vida para caminar con ellos y por ellos. Porque es la palabra del Señor la que es viva y eficaz, la que es más cortante que espada de dos filos, la que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y la que produce la transformación que nosotros necesitamos. Oremos. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Hoy queremos bendecir este tiempo presentándolo a ti, Santísimo Rey, dándote la gloria, reconociendo que te necesitamos cada día de nuestra vida, que no nos podemos descuidar un solo segundo, porque tú nos llamaste a permanecer en ti durante todos los días de nuestro peregrinaje en esta tierra, sabiendo y reconociendo cada uno de nosotros que somos ciudadanos del cielo, que no somos ciudadanos de este mundo, porque este mundo y todo lo que hay en él dejará de existir. Pero tu palabra no pasará y nosotros con tus promesas iremos contigo a la vida eterna. Es lo que esperamos en ti, Santísimo Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo les parece que está este mundo? Este mundo actual está en un caos, peor, o por lo menos igual que cuando ocurrió el diluvio universal. En este tiempo nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos de primera mano, en noticias, en las redes sociales, en lo que nos enteramos, en lo que vemos en las calles, asesinatos, robos, corrupción, entidades del orden mundial apoyando solo su agenda globalista. Vemos que en este tiempo es cuando más sobreabundan los sistemas religiosos falsos, corruptos, mentirosos, engañadores. Dios ha sido desplazado de los gobiernos, de las instituciones mundiales, de las instituciones educativas. Peor aún, Dios ha sido sacado de las familias. Se crean falsas culturas ancestrales, ideologías corruptas que quieren imponerse sobre nuestros niños, sobre nuestras familias. Destrucción del núcleo familiar, secuestros, desplazamientos forzados, guerrilla, narcotráfico, corrupción, bandas criminales, persecuciones a la iglesia a la iglesia cristiana, cada vez más evidentes y con mayor violencia. Politiquería llevada a los índices nunca vistos de la corrupción a la luz pública. Ahora el corrupto saca pecho. Ahora se muestra al mundo
y la gente lo quiere ver como un héroe. Y la gente dice, pues votemos por este que si va a robar, pues ese va a robar un poco menos. Y nosotros estamos participando de esa corrupción con nuestras propias palabras y con nuestro propio voto que damos. Vemos la trata de blancas, la pedofilia y toda clase de prácticas contra la naturaleza, guerras locales y rumores de guerras, feminicidios como nunca antes, una justicia inoperante, la inseguridad cada vez más rampante y la población más desprotegida. Esto y mucho más está conduciendo a la población mundial a un caos de anarquía total. Pero viene la primera pregunta para todos los que están reunidos conmigo hoy. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, mis hermanos, ante estos hechos tan escalofriantes? Dios es el único que lo ha previsto todo para la preservación y conservación de los suyos. Él mismo fue el que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que todo se haya cumplido. Hay un plan, hay un propósito del Señor para todos sus hijos. Debido a eso, Dios, nuestro Padre Creador, siempre previó conservar un remanente entre su pueblo, a quienes en cada generación, escúchese bien, les impartió principios y valores del reino de los cielos para que por ellos vivieran fieles en el cumplimiento para traspasarlo a la generación siguiente. Por eso es tan importante que entendamos que Dios nuestro Creador vive siempre ocupado, protegiendo y guiando a los suyos, es decir, a quienes le amamos y obedecemos sus mandamientos. Por eso dice la Escritura, el Padre y yo trabajamos. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan sin descanso. Ellos no lo hacen como nosotros. Es todo el tiempo. Desde la eternidad hasta la eternidad. Están trabajando por su remanente. Pero vayamos unos minutos atrás en la historia, al comienzo de todo. La Biblia nos presenta a un Dios único y soberano que crea el mundo de manera ordenada y con propósito. El relato de la creación es un acto de la voluntad divina de nuestro Dios. Así desde el primer versículo en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí en este versículo se establece que Dios es el creador y soberano sobre toda la creación. Este principio resalta la autoridad de Dios sobre el universo entero. ¿Entiendes eso, mi hermano? Dios declara que Él es el creador, además que lo hizo, ¿no? A lo largo del relato de la creación, Dios declara además que todo lo creado es, ¿cómo? Bueno. ¿Y bueno cómo? En gran manera. Lo que establece un valor fundamental sobre la bondad propia de la creación. Es decir, que todo lo que Dios hizo para nosotros, sus hijos, es bueno. Es bueno. Y por eso nosotros debemos descubrirlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo. En Génesis 1,
26 y 27, leemos. Yo estoy sobre la versión Reina Valera del 60 y dice así Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros vemos que en este versículo el Señor establece que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ese principio a todos nosotros nos da dignidad y valor a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Eso es algo que debe entronizarse en nuestro corazón y debería ser entendido incluso por toda persona, pero sabemos que no es así. Porque solo los que son hijos de Dios o los que somos hijos de Dios entendemos estas palabras. Para los demás son locura. Entonces, ¿qué se debe hacer? Nosotros tenemos una responsabilidad y es resaltar la importancia de la humanidad en el plan divino de nuestro gran Dios. Eso es lo que debemos. Cada vez que descubrimos un principio, un valor, cada vez que conocemos una promesa de Dios, debemos memorizarla, debemos meditar en ella, debemos guardarla, atesorarla en nuestro corazón para ir a llevar esa verdad a quienes no la conocen. Y miren lo que hace el Señor en Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este principio establece la responsabilidad del ser humano de cuidar y administrar la creación. Pero no como esos movimientos que aparecen hoy para salvar el planeta, que dicen que van a salvar el planeta. No, es para que nosotros como hijos de Dios reconozcamos que Él fue el que lo creó todo, el que lo hizo todo, y que como nosotros hijos suyos, entonces lo cuidemos. Y la responsabilidad está sobre toda la humanidad. Pero nosotros, entendidos de las cosas de Dios, entonces cuidamos lo que Dios nos dio donde quiera que estemos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y en Génesis 2, del 2 al 3, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Y qué descubrimos aquí? Dios descansa el séptimo día y lo santifica. Este acto establece el principio del descanso y la importancia del sábado. Eso no lo hicieron los gobiernos, los presidentes, los poderes legislativos, no lo hicieron. Esos principios del descanso y de los horarios de los trabajos vienen de los principios establecidos por Dios para todos nosotros. Pero si se dan cuenta, este mundo quiere pervertirlo todo y sacan pecho diciendo, fuimos nosotros los que lo hicimos. Y no es así. Entonces, la santificación del sábado
Aquí cobra importancia porque se convierte en el valor fundamental en la vida del pueblo de Israel. Y sabemos que ellos celebran el Shabbat el sábado. Para ellos es una gran celebración y lo vienen haciendo por montones de generaciones. Pero por extensión, para nuestra práctica cristiana, para nosotros es hoy el día domingo, porque en él, ¿qué pasó? Se estableció el pacto por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que nosotros celebramos el día domingo, la gloriosa resurrección. Amén. Amén. Entonces, además, los 7 días de la creación pueden ser vistos no solamente como un relato histórico, sino también como un símbolo del orden y la estructura que Dios impone sobre el caos. ¿Se acuerdan que allá en el verso 2 dice de Génesis 1, y la tierra estaba desordenada y vacía? Y el Señor en su creación, en todos los días, en los 6 días que creó y en el 7º que santificó, todo empieza a ponerlo día tras día en el orden que Él estableció. De ahí vienen todos los principios establecidos por Él para el reino de los cielos. Cada día representa un aspecto de la creación que refleja la naturaleza de Dios y su propósito. La palabra hebrea, bará, que significa crear, se utiliza exclusivamente para la acción de Dios, lo cual implica la creación de algo, escúchelo bien, la creación de algo nuevo, original, que antes no existía. Así fue como Dios creó todo. Entonces, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Trata de mirar tu interior. Por favor, hazlo. Cierra tus ojos. Si tú te concentras un poquito, puedes pasearte en estos momentos por tu corazón. Pero puedes volver a subir y establecerte en tu mente. Y allí están fluyendo una multitud de pensamientos. Vuelve a tu estómago. Ve a tus riñones. Vuelve a tu cerebro. Y date cuenta cómo estás funcionando en estos momentos. Tus oídos están funcionando porque estás escuchando lo que aquí se está hablando. Y quiero decirte esto. Tú eres una creación original. No hay otro igual a ti. Eres imagen de Dios. Dios te hizo único, original e irrepetible. Y tal como te hizo, te bendijo y te santificó para que des mucho fruto. Amén. Amén. Ahora abre tus ojos. Aquí tenemos 4, 7, 10, 14, 17, 18 personas. ¿Por qué no te sientas? Hagamos un poquito de desorden y cójase de las manos, siéntese frente a otra persona y tómela de las manos.
Preferiblemente esposo con esposa, no. Porque eso lo hacen ustedes con mucha frecuencia. Preferiblemente mamá con hijo, no. Mamita, deje el hijito solito un poquito, mándelo allí. Mire, por aquí no sobra intercambio. Víctor con Eliana y con Aurorita, eso. Pero ahora mírense a los ojos de frente. Mírense, por favor. Mírense. Ahora se estaban mirando por dentro y escucharon lo que yo les dije que hizo Dios por ustedes, ¿cierto? Pero ahora tú se lo vas a repetir a ellos. Primero habla uno y luego lo va a hablar el otro. Yo los dirijo. Mírale a sus ojos y dile. Uno se calla, el otro habla. Eres una creación original. No hay otro igual a ti. Eres irrepetible. Tal como Dios te hizo, Dios te hizo inteligente. Dios te da sabiduría. Dios te bendijo. Dios te santificó para que lleves mucho fruto. Dios te bendijo y yo te bendigo. Ahora cambiamos por la otra persona. ¿Listos? Dile, eres una creación original. No hay otro igual a ti. Eres irrepetible. Tal como Dios te hizo. Dios te hizo inteligente. Dios te da sabiduría. Dios te bendijo. Dios te santificó para que lleves mucho fruto. Dios te bendijo y yo te bendigo. Amén. Listo, volvamos a nuestro sitio normal. Acabamos de hacer un ejercicio aparentemente sin importancia, pero ¿saben qué? Eso fue lo que dijo Dios. Eso fue lo que dijo Dios cuando te creó, cuando te hizo. Amén. Amén. Luego viene la palabra hebrea que significa, que se pronuncia Tselem, que traduce imagen, que se refiere a una representación o reflejo. Cuando tú te estabas mirando el uno con el otro, estabas viendo el reflejo de Dios sobre ti. Cuando tú estabas mirando los ojos del otro, estabas mirando una creación de Dios y estabas vislumbrando unos atributos de Dios sobre tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes? Así lo hizo Dios. Así fue como Dios nos creó. Y miremos ejemplos concretos. Él nos dio la dignidad humana. La dignidad humana no la hicieron los principios y los valores de este mundo, ni las constituciones de los gobiernos del mundo. No, la dignidad humana la estableció Dios. La enseñanza de que los seres humanos somos creados a imagen de Dios ha influido en la ética cristiana, promoviendo el respeto y la dignidad de cada persona independientemente de su condición. Por eso, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no hacemos acepción de personas. Aquí se recibe al rico, al pobre, al alto, al bajito, al gordo, al negrito, al moreno, al mestizo.
toda clase de personas y no hacemos acepción de personas con nadie, no rechazamos a nadie. Por el contrario, como iglesia que somos de Cristo, actuamos como Él nos enseñó. Y por eso, particularmente en esta iglesia, por eso es que damos como hermanos la bienvenida siempre a las personas que nos visitan y les extendemos un abrazo de amor. Pero hay personas que no les gusta abrazar, que nunca se acercan a otro para abrazarlo. Pero nosotros, ¿acaso no recibimos ya el abrazo del Señor? Además, también tenemos la responsabilidad ambiental. El mandato de cuidar la creación ha llevado a crear movimientos por toda la tierra que defienden el ambientalismo. Pero nosotros, como hijos de Dios, procuramos la conservación del medio ambiente, pero cuidando, asumiendo la responsabilidad que Dios nos dio. No como lo hace este mundo, entendiendo que cuidar la creación es parte del llamado divino que cada hijo de Dios tiene. Tú tienes un llamado divino a cuidar la creación donde el Señor te puso. Tú no puedes ir a cuidar Alaska. Tú no puedes ir a cuidar la Patagonia. Allá el Señor envía personas a que miren cómo está ese medio ambiente y establezcan, basados en los principios de Dios, qué es lo que se va a hacer en esos entornos. Entonces, mis hermanos, los primeros principios y valores establecidos por Dios en el comienzo incluyen algo importante. Primero, la soberanía de Dios. Segundo, la bondad de la creación. Él dijo que todo era bueno y bueno en gran manera, ¿cierto? Entonces establece ese principio. Luego establece la dignidad del ser humano. Él fue el que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios y nos apartó para su propósito. También tenemos el mandato cultural y la importancia del descanso en los mismos principios originales que Él estableció. El mandato del día de descanso. Estos principios Dios los dejó escritos para que cada uno de nosotros, los creyentes, poco a poco los vayamos descubriendo, no solo para que tengamos una comprensión teológica, no, sino para que entendamos que también tienen implicaciones prácticas todos los principios que vamos descubriendo para nosotros, como familia de Dios, que vivamos aplicándolos para que seamos testimonio ante muchos. Amén. Ahora vamos a mirar Génesis 6 del 9 al 12. Dice esta lectura: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne,
en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí se habla de una familia. Amén. Entonces viene para nosotros esta segunda pregunta. ¿Por qué se corrompieron? ¿Por qué toda esa generación de habitantes de la tierra se corrompieron? ¿Ya lo vieron? Iniciamos este sermón enseñando que Dios creó y que Dios estableció principios y valores, ¿cierto? Pues se corrompieron porque violaron los principios establecidos por Dios. Dios ya había establecido el principio de la dignidad humana. En Génesis 4:7 dice, le habla aquí el Señor Dios Todopoderoso a Caín antes de que cometiera el asesinato de Abel. Y miren lo que le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero fue antes de que fuera y asesinara a Abel. ¿Ves desde qué tiempo viene después de la caída? Y en la versión PDT, para que usted lo entienda más claramente, dice, si tú haces, Dios está hablando ahí, y mira lo que dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te está esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Amén. Amén. Muchos decimos, es que la carne me dominó. Nos dejamos dominar. Pero todos nosotros debemos reconocer que es porque no aplicamos la palabra del Señor verdaderamente a nuestra vida, sino que no la tomamos a la ligera y vivimos pecando, haciendo lo malo, creyéndonos buenos. Y no lo somos. No lo somos, mis hermanos. Estamos cayendo de manera continua. De manera continua estamos violando los principios de Dios. De manera continua estamos pisoteando los valores que Dios nos dio como hijos de Dios. Y por eso debemos corregir. Miramos a las mujeres, los hombres y las codiciamos y nos hacemos los de la vista gorda. Codiciamos los bienes de este mundo y nos hacemos los de la vista gorda. Y nos creemos buenos y creemos, nos atrevemos siquiera a pensar que llegamos el domingo a la iglesia y Dios no lo sabe. Pues Él nos está mirando todo el tiempo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Él está mirándonos todos los días de nuestra vida. Y miren esto. En resumen, mis hermanos, en esta primera parte vemos cómo los seres humanos, en esta lectura de cómo el Señor anuncia el diluvio, vemos cómo los seres humanos se corrompieron por muchas razones, principalmente porque se separaron de Dios. Dice que empezaron a imponer sus ansias de poder. Dice la Escritura que había gigantes en ese tiempo en la tierra y que esos gigantes tuvieron hijas con los hijos de los hombres, que fueron esos valientes que desde la antigüedad ocuparon o tuvieron nombres muy grandes. Es decir,
esos nombres se los autoimpusieron para rechazar a Dios. Y se corrompieron. Entonces este relato nos da la primera idea del poder por el poder. Se violentaron unos a otros. Empezó la lucha por la autoridad de unos sobre otros. Empezaron a oprimir los más fuertes a los más débiles. Y debido a esa violencia, Dios decide destruir la creación, aparte de todos los pecados que contra la naturaleza estaban cometiendo. Toda clase de perversiones, toda clase de maldades, toda clase de inmundicias, toda clase de corrupción, toda esa lista que nosotros leímos al comienzo de este sermón, ellos la estaban aplicando a sus vidas y por eso es que el Señor decide destruirlos. Decide el Señor destruir la creación que había hecho con tanto amor. Y la Biblia no nos dice claramente cuántos años habían pasado desde la creación hasta ese momento, pero nos muestra su misericordia al establecer un pacto con Noé, un pacto de la preservación de un remanente, una familia. Piensa un poquito en ti. Piensa un poquito en tu familia. Y vamos a ir transportándonos a nuestras generaciones actuales. Génesis 8, del 16 al 17 nos dice: Dios le habla a Noé y le dice: sal de tu arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Ahora miren, la Biblia sí nos dice, hace un momento dijimos que la Biblia no nos dice cuánto tiempo había pasado hasta que el Señor decide mandar el juicio del diluvio. Pero aquí sí nos dice cuánto tiempo pasó desde que Noé empezó a construir el arca hasta que entró en ella junto con su familia. Pasaron 100 años. Y en esos 100 años, ¿qué creen que tuvo que haber hecho Noé? La historia bíblica no nos cuenta eso, pero podemos entender que si él duró 100 años, un siglo construyendo el arca, entonces se acercaba mucha gente que pasaba a preguntarle: ¿y usted qué es lo que está haciendo? Y él dijo, y le dijo a muchísimos que se acercaron por allá: estoy construyendo un arca porque Dios dijo que va a destruir a toda la creación. Y no hubo uno solo que se hubiera arrepentido. No hubo uno solo que hubiera clamado a Dios y que hubiera dicho: yo quiero entrar en el arca. Si se dan cuenta ustedes la magnitud de la maldad que había en el corazón de esa humanidad hasta ese momento. Eso era muy grave. Ahora, desde que Noé entró y cerró la puerta del arca, hasta que salió de ella junto con su familia, pasó un largo año. Ustedes pueden imaginarse un año encerrado, primero viendo llover y luego sobre unas aguas, esperando a ver qué iba a pasar. Esperando en Dios. Y ahí vemos un principio: la paciencia. Vimos el principio de la creación de la familia, de la dignidad humana, de la soberanía de Dios, de la responsabilidad del hombre.
Pero vemos en este pasaje la paciencia. Y quiero que miremos unos versos en los salmos que tomé, Salmos 27:14, que dice: aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pero ¿cuántas veces rompemos nosotros los principios que Dios estableció para nuestra vida cuando nos dice: tengan paciencia, yo los llevaré, yo los ayudaré a atravesar su Jordán, yo los llevaré a atravesar su desierto? Pero nos inventamos nuestras propias estrategias para desarrollar nuestra vida, violando los principios establecidos por Dios, y no esperamos en Él y no aceptamos que debemos tener paciencia. Y el Salmo 37:7, mire lo que nos manda el Señor y nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y hay quienes se ponen a mirar al otro en este mundo, a decir: pero mire ese malo cómo prospera y yo también tengo derecho. Y el Señor dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Y no somos pacientes. No somos pacientes, mis hermanos. Nos la tomamos a la ligera y resultamos pisoteando la palabra de Dios, y después nos lamentamos y resultamos diciendo: ¿qué sería lo que yo hice? ¿Será que yo pequé? ¿Será que le falté al Señor? Y ni siquiera lo alcanzamos a discernir. ¿Por qué? Porque no vivimos atesorando su palabra en nuestro corazón. No vivimos apropiándonos de las promesas del Señor y todos estos principios para no violarlos. Por eso es tan necesario que los conozcamos. Amén. Amén. El Salmo 41 nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Más respuesta? ¿Más respuesta? Ahora yo espero, mis hermanos, que con esta serie de predicaciones, tú, que estás siendo responsabilizado por el Señor de recibir, así como yo, todos estos principios, todas estas enseñanzas, tomes la decisión de aplicarlos a tu vida y vivir por ellos, con el fin de que no venga juicio de Dios sobre tu vida. Porque Dios, ¿qué dice la Escritura? Al que ama, disciplina y también lo castiga. Un pastor dijo: en el jardín de la fe, la paciencia es el sol que hace florecer los frutos de la esperanza. Los que toman nota deberían fijarse en esa frase que tiene una sabiduría tremenda. En el jardín de la fe, la paciencia es el sol que hace florecer los frutos de la esperanza. Y nos devolvemos otro poquito. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Noé y a su familia que fueran, cuando salieron del arca, fructifiquen y multiplíquense? ¿Se acuerdan que el Señor les dijo eso? Fructificar significa producir algo bueno. Fructificar significa producir algo bueno. ¿Para quién? ¿Para ti? No. Fructificar significa producir algo bueno que traiga beneficio a otros.
algo para dejar un legado a las futuras generaciones, porque Dios nos hizo así. Y resulta que aún dentro de la iglesia cristiana nos hemos dejado permear por los principios de este mundo, que solo son temporales. Compra tu casa, compra tu carro, preocúpate por ti mismo. Avanza, que tú lo puedes todo. Y esos principios solo son temporales. Vas a tomar el éxito para ti. Lo vas a lograr. Empeñate y verás que lo lograrás. Pero eternamente estarás completamente perdido. Y Dios no quiere eso para ti. Ese fructificar que el Señor nos dice es producir algo bueno y, repito, algo que traiga beneficio a otros. Laurita, tú que estás pensando en tu proyecto de grado, piensa en estos principios que lleven beneficio a otros y tendrás una tesis laureada. Que piensen en dejar un legado para generaciones futuras. Los que están estudiando en la universidad, los que tienen proyectos de vida, piensen en esto y van a ver cómo el Señor les bendice su vida en gran manera. Ese es mi sueño de todos los días. Ese es mi sueño con mis hijos, con mi familia. Pero mi familia de iglesia también es mi sueño con todos ustedes, llegar a dejar un legado, a fructificar para beneficiar a muchísimos y a dejar un legado que alcance generaciones enteras en este país. ¿Tú te quieres unir a ese sueño? Enamórate de la palabra del Señor. El otro principio que el Señor nos muestra es el multiplicarse, el cual implica no solamente procrear, sino también enseñar a otros este principio para multiplicarse en la tierra a través del método de la procreación. ¿No les parece, mis hermanos, insensato que el mundo de hoy está permeando a la iglesia y desde hace muchos años lo hizo con el principio pagano, totalmente contrario a lo establecido por Dios, de no tener hijos o de escasamente tener uno solo o máximo dos, porque no tenemos cómo sustentarlos? Mire cómo esos principios paganos los dejamos entrar a nuestras familias. Y nos preguntamos incluso, ¿y entonces? ¿Ven? Hoy conocemos matrimonios cristianos que deciden no tener hijos, totalmente paganizados, que deciden tener un solo hijo, totalmente paganizados, que deciden tener máximo dos porque no tienen cómo sustentarlos. Y entonces, ¿dónde está el principio de la fe? ¿Dónde está la confianza en el Dios que los creó, en el Dios que nos dio aliento de vida? ¿Dónde está nuestra confianza? Pero nos hemos dejado permear por este mundo y creemos que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque violamos los principios de Dios, de no confiar en su soberanía, de no confiar en su creación. Nos da miedo. Y mire lo que el Señor dijo del temor y del miedo en Génesis 9, 2, 7 y 11. Él fue el que lo dijo. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva en la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Amén.
Por lo tanto, el miedo y el temor no deben estar en ti. El único temor que debe estar en ti es el temor reverente a Dios, quien da la vida y quien puede quitarla y quien puede enviar un alma al infierno. Porque ni siquiera el diablo puede enviar un alma al infierno si Dios no lo permite. Dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Mas vosotros, y vuelve a repetir, fructificad y multiplicaos y procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y levantó el Señor ese remanente de una familia. Y de una familia vemos este mundo que hoy existe. ¿Ahora estás pensando en ti? ¿Estás reflexionando en ti? ¿Te acuerdas que te miraste a los ojos con otra persona en este culto? Y que le dijiste: ¿eres un diseño original, único e irrepetible? Le dijiste que eras inteligente, que eras sabio, que recibías sabiduría de Dios y que Dios te bendijo. Y que tú también debes usar tu boca para bendecir. Entonces, mis amados, teniendo en cuenta todo lo anterior en esta serie que llamamos Principios y Valores del Reino de los Cielos, vamos a ver durante las siguientes 8 semanas una parte importante de los principios y valores que Dios nos ha dejado a todos sus hijos, tales como el amor. Vamos a hablar de la justicia, de la humildad, del perdón, del servicio, de la fe, de la paz, de la esperanza, de la verdad, del respeto, de la libertad, de la solidaridad, de la honestidad y de la piedad, para que juntos como hermanos y en unidad velemos sobre ellos para aprenderlos, anclarnos en ellos y enseñarlos principalmente a nuestros familiares, a todos los cercanos nuestros, con el fin de que veamos y vean ellos en nosotros vidas transformadas. Cuando te encuentres con los tuyos, padres, hermanos, hijos, tíos, primos, sobrinos, ve y enseña esto. Porque estás haciendo la tarea para el Señor, para tu Dios, para el que te creó, para el que te amó, para el que te diseñó, para el que te hizo único e irrepetible. Pero para eso, mis hermanos, debemos disponer con toda nuestra voluntad y dispuestos de todo corazón a venir y a aprender cómo nos hemos dejado permear por los falsos y mentirosos principios del mundo que no producen sino frutos temporales. En cambio, los principios del reino de los cielos, una vez implantados en nuestro corazón, no nos los podrá quitar nadie. Y además nos ayudarán por siempre y para siempre en el camino hacia nuestra vida eterna.